General Campo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está usted? Lo primero es si le sorprendió la renuncia de William René Salamanca, el general Salamanca. Bueno, no esperábamos una renuncia del general Salamanca. Yo no creo que él haya renunciado, yo creo que el presidente lo renunció. ¿Por qué cree que el presidente lo renunció? Porque no se aguanta a nadie que le pueda llevar la contraria o no pueda participar de las decisiones que él toma. ¿Había decisiones del general Salamanca que molestaron a Gustavo Petro o que molestaron al ministro Iván Velázquez, que acaba de renunciar? Es posible que haya sido así. Yo no creo que la renuncia del ministro tenga que ver con la salida del general Salamanca. Creo que son dos hechos aislados y yo creo que la renuncia del ministro, que se había demorado, se debe más a un tema político. Algo que señalar, digamos, sobre el comportamiento del general Salamanca, sobre sus decisiones, casi 2 años al frente de la policía desde mayo del 2023, algo con lo que uno podría caracterizar su labor. No, señor. Antes, por el contrario, no entendemos cómo hizo para durar tanto tiempo lidiando el genio de la República. General, ¿qué está pasando al interior de la policía desde la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque hay quienes hablan de una purga de oficiales y lo vimos el año anterior con la salida de los generales Tito Castellanos y Carlos Rojas. Bueno, no conozco la situación que usted menciona, de manera que no podría dar un concepto sobre el mismo. Ahora, general, designar a un oficial en retiro es un acierto, como lo que ocurrió en su caso en el gobierno del expresidente Uribe. Pues mal podría yo decir que no es un acierto, ¿no? Lo que sí puedo decir es que Carlos Fernando Triana es un excelente oficial, es un señor a carta cabal y me alegro que llegue a la dirección de la policía porque es un respiro que va a recibir la institución. Él es muy institucional, muy del lado de querer la institución y de defender la Policía Nacional. General, ¿qué significa para alguien que estuvo en servicio activo en la policía, fue al retiro, esa idea de regresar? ¿Y cómo se recibe ese regreso por parte de los miembros de la Policía Nacional? Bueno, eso no es novedoso. Si usted mira el organizador de la policía, Juan María Gilibert, él estuvo en varias ocasiones dirigiendo la institución. En el año 1901, 1902, también el director de la policía fue nombrado los antiguos directores que tenía la institución. Eso no es novedoso. General, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la policía en este momento? Porque hablamos mucho de la paz total, de algunas de las crisis que se presentan en regiones específicas, en el Chocó, lo del Catatumbo, regiones que siempre han tenido problemas, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, pero también se habla de la inseguridad en las ciudades. Tenemos crisis en el área metropolitana, en Barranquilla, Cali ha tenido grandes problemas con los homicidios el año anterior, el comienzo de este año. ¿Cuál cree usted que es el gran reto en este momento de la policía y de quien llega a reemplazar al general Salamanca? El gran reto de la policía siempre ha sido mantener las condiciones de vida favorables para los colombianos, de manera que yo no creo que pueda llegar a ser algo diferente a luchar
por mejorar las condiciones de vida, la seguridad de los ciudadanos del país. Para hablar de los temas de seguridad, como estamos hablando con el general, pues también tenemos a Jorge Restrepo, que es el director del Centro de Recursos de Análisis de Conflicto del CERAC. Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pascual, un gusto estar con ustedes, un gusto estar con el general, un gusto, saludo Carolina. Bueno, tenemos la renuncia entonces, primero del general Salamanca, dice el general Campo que lo renunciaron y no renunció, y ahora la sorpresiva también del ministro Iván Velázquez. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree usted que hay, digamos, una especie de problema político o un problema de algunas decisiones en seguridad que está moviendo, digamos, este panorama? Bueno, en el caso del ministro de Defensa, el cuestionamiento que hizo durante ese Consejo de Ministros de la semana pasada que se hizo público, el cuestionamiento que hizo el presidente al ministro por la operación en la región de allá en El Salado, en el municipio de Argelia, en el Cauca, pues llevó a que, a mi juicio, presentara su renuncia. Digamos, no es fácil que el presidente de la República cuestione de una manera tan directa a la viceministra y al ministro mismo en términos del resultado de la que era la operación militar principal que había desarrollado este gobierno. Y yo creo que eso, más las difíciles circunstancias de seguridad ciudadana que hay en el país, de la seguridad o inseguridad para las comunidades y la inseguridad para la producción, para las empresas, para la actividad económica en Colombia, pues llevó a que presentara su renuncia. Me parece que es conveniente que haya, digamos, un ejercicio de responsabilidad política, y así leo la renuncia del ministro de Defensa. En el caso del general Salamanca, pues yo creo que ya había cumplido su ciclo, y en una institución jerárquica como la policía siempre es bueno que haya este tipo de renovación. Viene un general mucho más operativo, ligado a la prestación del servicio de policía, y eso es una buena noticia para la institución. Estamos hablando también con el general Teodoro Campo, que fue director de la policía entre 2002 y 2003. Y le quería preguntar, general, para terminar, la relación del director de la policía con el presidente. ¿Cómo se da esa relación? ¿Qué tan cercana es? Sabemos que es muy difícil tener contacto con el presidente Gustavo Petro, incluso para sus ministros. ¿Cree que también esa dificultad pudo haber incidido en la salida del general Salamanca? Sí, desde luego. Yo pienso que la relación de Gustavo Petro con sus allegados funcionarios no es la mejor, y eso incluye desde luego a Salamanca. Salamanca hizo un buen trabajo, como dice Jorge Restrepo, ya había cumplido el ciclo, tiempo suficiente para demostrar sus posibilidades frente a la institución. Pues general, muchas gracias por acompañarnos en 10 AM. Siempre importante tener una visión de quienes han estado en esos mismos cargos, en esas mismas responsabilidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias. Jorge, quería seguir hablando de los temas puntuales. Usted dice era importante ya la salida del general Salamanca, había cumplido un ciclo de alguna manera, y lo del ministro de Defensa tiene que ver más con responsabilidades políticas. Hablemos de qué ha pasado en el Plateado y qué ha pasado en el Catatumbo. Esas dos operaciones que supusieron retos gigantes para el Ministerio de Defensa en medio de señalamientos de falta de operatividad y demás. ¿Pasó algo importante ahí o el gobierno, el Estado, sigue estando en franca desventaja? Pues hay una enorme desventaja, y eso tiene que ver con la concepción de las operaciones militares en un contexto muy diferente al conflicto armado como lo conocíamos en Colombia. En el pasado, Colombia, sus fuerzas militares, incluso las fuerzas de policía que estaban en estas zonas de conflicto, estaban, digámoslo así, acostumbradas a un conflicto entre una guerrilla formidable en los últimos 20 años, después de el acuerdo que se hizo con los grupos paramilitares y la fuerza pública. Es decir, era un conflicto entre dos, para ponerlo en materia
sencilla. Y en los últimos 4 o 5 años lo que hemos visto es que se han multiplicado una serie de conflictos entre grupos armados. No son conflictos de esos grupos armados contra el Estado, contra la fuerza pública. Y la fuerza pública parece con una capacidad muy limitada para proteger a las comunidades y para poder intervenir en esas situaciones en las que se dan disputas armadas, violentas, en las cuales la población civil, las comunidades llevan lo peor. Eso es lo que explica la violencia principalmente a nivel rural en Colombia. A eso es a lo que me refería en el sentido de que hoy en día no existen las capacidades para afrontar esos problemas, pero tampoco la doctrina. Incluso me atrevo a decir, falta un respaldo normativo para que la fuerza pública pueda intervenir allí de manera más efectiva. Jorge, ¿cuál es el país que va a recibir el nuevo ministro de Defensa y el nuevo director de la policía cuando uno ve lo que está pasando en el departamento del Cauca, lo que pasa en el Catatumbo y ahora con esa capacidad limitada o reducida de manera operacional para la fuerza pública? Bueno, es el país que además va a recibir también el próximo gobierno. Yo creo que esto no se pueda resolver en 18 meses. Pero el próximo ministro de Defensa y el nuevo director de la policía reciben un país con diferentes problemas de seguridad, mucho más graves y con mayor extensión que los que recibió este gobierno de comienzo. ¿A qué me refiero por eso? En primer lugar, pues esta multiplicidad de conflictos armados entre grupos. Esto tiene mucho que ver con la terminación de muchas de las iniciativas incluidas en la paz total, iniciativas de diálogo y negociación, pues que no han llegado a buen puerto, incluyendo esa con el grupo armado ELN, con algunos de los grupos que algunos llaman post-FARC, otros disidencias, algunos les siguen diciendo FARC, pero son demasiados para mencionar, demasiados núcleos de disputas entre grupos armados, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Cesar, el Catatumbo, todos estos lugares que menciono son lugares donde hay serios problemas de seguridad. Tenemos la ventaja de que no son, digámoslo así, nacional. No hay una estructura o varias estructuras que tengan presencia nacional que puedan coordinar o estratégicamente mandar. Pero además tenemos también un fortalecimiento del crimen organizado que tiene nuevas formas de obtener financiación ilegal, en particular en las ciudades. En esto la extorsión, los secuestros rápidos, de rápido cobro, sin denuncia, se han convertido en la principal fuente de recursos por parte de las organizaciones criminales. Y claro, está el problema de fondo que hemos tenido de tiempo atrás, que es la presencia de organizaciones transnacionales del crimen, cada vez más involucradas, además del tráfico de narcóticos, en el tráfico, la trata de personas y también la extorsión a nivel de las ciudades, incluyendo organizaciones que provienen de Venezuela. Es decir, un panorama casi que de colapso de la seguridad en muchas regiones del país. Jorge, se habla mucho de un ejército contenido, amarrado de alguna manera por decisiones del gobierno nacional, por intentos del gobierno nacional en las negociaciones de la paz total, dar cierto margen a esas negociaciones. ¿Qué tan cierto es eso? Yo, digamos, si usted se pone a mirar las cifras, incluso las cifras oficiales del propio Ministerio de Defensa, usted encuentra que la actividad operativa de las fuerzas militares se ha mantenido bastante alta. Hay que tener en cuenta además que, como es obvio, pues durante los periodos de cese del fuego, en particular con el grupo armado de ELN, pues hubo una reducción de la operatividad. Pero eso es una buena noticia, eso no es una mala noticia, porque muestra el cumplimiento de la fuerza pública de las órdenes políticas, del mando político, del mando presidencial. Que esto lo haya utilizado ese grupo para fortalecerse, pues es otra circunstancia, para lanzar operaciones contra los grupos contra los que se enfrenta, como el norte de Santander o en Arauca en el pasado. Pero yo no le atribuiría, digamos, a una baja operatividad a la fuerza pública, digamos, los problemas de seguridad. Lo que se necesitan son mayores capacidades, e insisto en las capacidades normativas. Yo le pongo un caso, Pascual.
Colombia es de los pocos países en los cuales no hay un estatuto de lucha contra el crimen organizado, incluso un estatuto antiterrorista que brinde herramientas contundentes a la justicia y a la fuerza pública para poder desmantelar organizaciones criminales. Y tenemos el crimen organizado, digamos, de los más formidables que hay en el mundo, tal vez a la par con el de Rusia y a la par con el de México, pero no tiene la fuerza pública ni los operadores de justicia lo que se necesita para desmantelar esas organizaciones. Claro, también necesitan más plata y de pronto se necesitan más mujeres y hombres, mayor profesionalización, más helicópteros, pero el problema de fondo está en la gestión y en la falta de normativa. Jorge, se ha hablado de, por parte del gobierno, centrarse en el Clan del Golfo para una posible negociación, para una posible salida de la paz total, ya que con los otros grupos el fracaso parece cantado. Para muchos también es muy difícil negociar con un grupo que desde el principio ha demostrado solo tener intereses de control territorial, de dominio de las actividades ilegales, pensando un poco que el Clan del Golfo no está en guerra con nadie, está simplemente, entre comillas, trabajando. ¿Usted cree que es posible esa negociación, que tiene alguna posibilidad de la paz total con un grupo como el Clan del Golfo? Sí, se puede negociar, pero quien tiene que negociar con ese grupo su sometimiento a la justicia, pues es la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el gobierno nacional puede casi que cumplir allí un rol de facilitador del sometimiento de ese grupo a la justicia, y para eso es muy importante que, como lo había anunciado la anterior ministra de Justicia, no sabemos si seguirá o no, que se presente al Congreso de la República de manera muy rápida una ley que le dé el marco normativo a esa negociación. Pero fíjense ustedes, eso supone tener pues muy claro si se le van a dar garantías de no extradición, qué va a entregar ese grupo en términos de armas, hombres, información de los cómplices de esa organización criminal transnacional, si van a desmontar estructuras campamentarias, porque pues es un grupo criminal como el que tenían los grupos de narcotráfico por allá en los años 80, comienzos de los 90 en este país, que eran grupos de producción y tráfico de narcóticos con ejércitos privados, en el sentido de que tienen una altísima capacidad de fuego para poder defenderse de otros grupos. Y es un grupo que se enfrenta, como digo, a otros grupos armados, en particular en el Bajo Cauca, en el Chocó, donde en este momento hay una grave situación humanitaria. Es decir, sí hay, digamos, una dimensión política de ese grupo, pero la negociación tiene que ser de sometimiento a la justicia. Jorge, hablando de negociaciones, ¿ve usted ya que no hay ningún tipo de posibilidad o de futuro de salida negociada con el ELN después de tantos intentos? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta la han dado tanto el gobierno como el ELN. Si este gobierno, un gobierno de izquierda, que tenía la confianza de esa guerrilla, como al inicio de la negociación se mostró, usted recordará que decía en ese momento el jefe de esa mesa de negociación, hoy el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, decía que eran los mismos, que había confianza. No recuerdo bien sus palabras, pero eso era lo que decía. Y no se logró en este gobierno, yo creo que es prácticamente imposible que se pueda lograr en el futuro. Y el giro terrorista contra la población, el giro de confrontación contra otros grupos armados que ha tenido ese grupo, yo creo que le cierra cualquier avenida de una negociación, a menos que sea una negociación como la que acabo de describir con el Clan del Golfo, una negociación de sometimiento a la justicia. Habrá algunos subgrupos, estructuras de esta organización, como por ejemplo la que está llegando ya a acuerdos parciales para dejar las armas y reincorporarse a la sociedad civil, como el grupo que se llama Comuneros del Sur en Nariño, que podría tener algún futuro. Y esos son pues triunfos importantes. Ahora, eso no necesariamente brinda una mirada pesimista. Permítame terminar con esto, Carolina. Hay un elemento muy importante, y es que en esta negociación el gobierno nacional, el presidente Petro, ha logrado la derrota política del ELN.
Acuérdense ustedes que en el fracaso de la negociación con las hoy extintas FARC, que por allá en el año 2000, al finalizar el gobierno de Andrés Pastrana, en el año 2001, comienzos del 2012, decía que esa era la derrota política de las FARC. Eso fue lo que llevó a un acuerdo negociado años después durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora está sucediendo algo parecido. Pues parece optimista, pero entonces eso significaría, Jorge, que nos faltan más o menos 20 años para una negociación con el ELN después de que hemos pasado por cerca de 30. Una última pregunta con respecto al ministro Iván Velásquez, que está ya de salida, y es que había prevención en algunos grupos, en una parte de la opinión pública, en oposición al gobierno, sobre la presencia de un hombre que había trabajado en la defensa de los derechos humanos, que había denunciado violaciones por parte del ejército que comandara las fuerzas militares, pues había alguna prevención sobre el tema. ¿Cómo cree usted que le fue a Iván Velásquez? ¿Podría hacerse un balance, digamos, parcial? Yo diría que mantuvo las órdenes políticas sobre la fuerza pública. Hizo, junto con el general Salamanca, digamos, una transición muy positiva hacia una policía que fuera mucho más respetuosa de los derechos de las personas, de los derechos humanos, en particular en situaciones difíciles, por ejemplo, de protesta violenta. Esa es una transición que no es cosa menor y vale la pena destacar como uno de los logros del ministro. Sin embargo, fue también testigo de un deterioro marcado de la seguridad. Pero insisto, allí no hubo manera de que pudiera adelantar el ministro de Defensa lo que se necesitaba porque no tenía las capacidades normativas para hacerlo. Siempre tuve la impresión que el ministro de Defensa no estaba en el lugar en el que podía rendir más para un gobierno como el de Gustavo Petro. Pero yo no creo que hubiera cometido errores mayúsculos, digamos, en materia de seguridad nacional que valga la pena achacarle o reprocharle en este momento. Es Jorge Restrepo, el director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, el CERAC. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y darnos una mirada de los temas de seguridad y de los cambios que se dan al interior del gabinete y en la jefatura de la policía. Buenos días, Jorge, muchas gracias. Con ustedes, buen día, chao.